días, bendiciones, te bendigo en el nombre de Jesús. Deseo que pases una semana llena de bendiciones, que veas la presencia del Señor en tu vida, en tu casa, en tu familia y en todos los tuyos. Continuamos con Romanos capítulo 10 y le puse el título de Es tu decisión. En realidad es tu decisión. Tienes libre albedrío y tú decides. Veamos Romanos 10, capítulo 10, versículo 1. Nos dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Empieza Pablo de nuevo hablando sobre el amor que le tiene al pueblo de Dios, a Israel, un deseo profundo en su corazón por los israelitas que se conviertan, lleguen a ser salvos. Pero hay algo muy importante que rescatar en este primer versículo. Y es que no solo el anhelo de su corazón, sino que también ora por ellos. Dice, y mi oración a Dios por Israel. Ora, no dejes de orar por los tuyos. No dejes de clamar a Dios por los tuyos. Intercede por los tuyos para que también se conviertan al Señor. La oración es importante para la salvación de los nuestros. En Romanos capítulo 10, versículos del 2 al 4 nos dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Había algo bueno que estaban haciendo los israelitas, los judíos, pero teniendo celo por sus costumbres y por su descendencia, no hacían con revelación a Dios las cosas, o por tener una relación con el Señor. Lo hacían a su manera, a su forma de pensar, a su manera de ver las cosas, no de acuerdo a la voluntad de Dios. No aceptaban a Jesús en su corazón. Y si sabemos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ellos lo hacían a su manera. ¿Cuántas veces no caemos en el mismo error? ¿Cuántas veces tú caes en ese error? Nos caemos en el mismo error, queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Y lo hacemos por darle ego a nuestro orgullo, con un corazón engañoso y muy diferente a como Dios quiere las cosas. Nos dejamos llevar por nuestra justicia y nuestra vanidad. Debemos de tener mucho cuidado porque a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Ellos no entendieron que la justicia proviene de Jesús y no quisieron someterse a la voluntad del Padre. Veamos Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 11. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. La palabra está cerca de ti, es lo que comúnmente debe de ser, que esté continuamente en nuestras vidas. Nosotros, el pueblo de Dios, debemos de estar estudiando la palabra de Dios, debemos de estar leyendo la Biblia, debemos de ser que la palabra de Dios sea el manual de vida todos los días de nuestra vida. Dice, está continuamente en nuestra boca. Veamos de Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En el Antiguo Testamento nos enseña que la palabra estaba en la boca y en el corazón para cumplirla. Y entonces Pablo les dice al pueblo: ustedes tienen la palabra, pero no es solo cumplirla por obras,
es que también deben de creer en Jesús, deben de creer en ella. Tienen que ponerle un ingrediente principal, que es el ingrediente de la fe. Si tú no tienes fe en la palabra de Dios, no funciona, no te va a funcionar. Lo que te funciona es la fe en el Señor, la fe en Jesús, la fe en Jesucristo. Debemos de cumplirla, debe ser predicada para la salvación, pero antes de hacerse carne, debe hacerse carne en nuestros corazones, no solo palabras, debemos de vivirla, experimentarla, creer en ella para poder dársela a los demás. No es una confesión, sino que sea una palabra transformadora de vida, que esa palabra transforme tu propia vida, que sea en tu vida primeramente antes de dársela a los demás. Isaías 28:16 dice, por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Poner toda nuestra confianza en Dios. Pon tu mirada solo en Él y no andarás perdido ni desorientado. Dios no hace diferencia entre un judío o un gentil. Bendice abundantemente a cualquiera que crea en Él. ¿Crees tú en Él? ¿Crees tú en el Señor? ¿Estás creyendo? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esto lo encontramos en Romanos 14:15. Para hablar del Señor debemos de creer en Jesús, debemos de ser obedientes, debemos de ser humildes a la palabra para entender nuestra pequeñez. Debemos de llenarnos del conocimiento de Dios y de su palabra para poderla predicar a los demás, pero primeramente debemos de vivirla en nuestras vidas. Debemos de vivirla con la fe. Oírla primero para nosotros mismos y luego para los demás. La palabra debe de transformarnos a nosotros mismos. Debe transformar nuestras vidas. No debemos caer en motivaciones de vida, sino que la palabra es una palabra transformadora de vida. La palabra va a transformar tu propia vida. No te va a motivar, te va a transformar y te darás cuenta que tu vida se transformó en algo grandioso, en algo diferente. La palabra de Dios tiene vida, tiene poder, siempre y cuando tú le creas a la palabra de Dios. En Romanos 10:18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Los judíos ya habían escuchado el mensaje del Señor, pero no quisieron obedecer. No tuvieron fe en Cristo. Un pueblo escogido por el Señor, pero también un pueblo rebelde y desobediente. Dios nos está hablando hoy. ¿Cómo estamos delante del Padre? ¿Obedeciendo en creerle o estamos desobedientes y somos incrédulos a su palabra? ¿Cómo estás tú delante del Señor? ¿Le estás creyendo y eres el pueblo de Dios que le cree? ¿O eres el pueblo de Dios, los judíos que tienen la palabra pero no la creen? Dios tiene muchas promesas en la palabra, pero esas promesas serán cumplidas cuando tú actives su fe, cuando tú vayas a la palabra y creas en cada una de esas palabras, que el Espíritu Santo desate el poder que hay en esas palabras, en el poder del Espíritu Santo, para que tú seas sano, para que tú seas bendecido, para que tu vida sea guiada por el Espíritu de Dios, para que el Espíritu Santo
te guíe, te enseñe, te dé conocimiento del verdadero Dios, ese Dios bueno, maravilloso, grande, misericordioso, pero que también nos dio un libre albedrío. Por eso tú decides si quieres creer o tú decides si quieres seguir como estás. Tú decides. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, tu casa, los tuyos. Y de verdad le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra de Dios. Que de verdad podamos ser humildes y ser entendidos que necesitamos de Dios, que necesitamos la dirección del Espíritu de Dios en nuestras vidas y que tenemos que cambiar y que seguir su palabra. Su palabra es, dice, alumbrera mis pies. Esa palabra que nos ilumina, que nos da el camino a seguir. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.